la aorta abdominal, la vena cava inferior. Estos son órganos que están detrás del peritoneo y se los llama retroperitoneales, ¿sí? Vean ustedes cómo el duodeno abraza al páncreas, tiene una relación muy importante con el páncreas. Si ustedes se acuerdan si ustedes recuerdan de la última clase, incluso el duodeno tiene varias relaciones muy importantes con respecto al páncreas. Yo les decía que el duodeno tiene una parte que es supraduodenal, otra que es retroduodenal, otra que es intrapancreática y otra que es intraduodenal, ¿sí? Entonces hay una porción del colédoco, que tiene a la vez 4 subporciones. Una supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática, intraduodenal. Las 4 porciones del colédoco. Habíamos quedado que el colédoco más el conducto pancreático principal desembocaban en la papila duodenal mayor y el conducto pancreático accesorio en la papila duodenal menor. Habíamos visto las vías biliares extrahepáticas, el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común se une con el conducto cístico y va a dar el conducto colédoco, que es el conducto biliar principal que desemboca en la papila duodenal mayor. Les decía que el colédoco tiene una porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática y intraduodenal. ¿Ya? Entonces, en las relaciones que tenemos con el páncreas, o que tiene el páncreas más bien con los órganos vecinos, es muy importante la relación con el duodeno, con las 4 porciones del duodeno. Es muy importante la relación que tiene con el riñón derecho y la glándula, pero sobre todo con el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. Es muy importante la relación que tiene con el bazo. Miren cómo la cola del páncreas termina en el bazo. Es muy importante la relación que tiene con la arteria aorta abdominal y con la vena cava inferior. ¿Ya? Ahí entonces podemos ver cómo el páncreas está formado por una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Y encima de la cabeza tiene, si vale el término, una especie de cuerno que se llama el proceso uncinado del páncreas, ¿sí? El proceso uncinado del páncreas, que viene a ser una especie de un pequeño cuerno, ¿ok? Entonces, la cabeza del páncreas, su cuerno, el proceso uncinado del páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola. Bueno, y ahí ustedes pueden apreciar las relaciones tan importantes que tiene el páncreas con los órganos retroperitoneales. El páncreas también tiene una gran e importante relación con el estómago. El estómago está por delante del páncreas. Y entre el estómago y el páncreas hay una cavidad importante que pertenece al peritoneo que se llama la trascavidad de los epiplones, ¿sí? Por delante está el estómago y entre el estómago y el páncreas hay un espacio que se llama la trascavidad de los epiplones. Bueno, pues ustedes pueden apreciar también en la figura, han cortado el colon transverso, que también tiene alguna relación con el páncreas que lo está atravesando el colon transverso, ¿no? Bien, el páncreas es una glándula mixta, es decir, de tipo exocrina y de tipo endocrina. Y es importante que anoten y se acuerden siempre de esto.
¿Por qué es exócrina? El páncreas está formado por numerosos acinos pancreáticos. Numerosos acinos pancreáticos, ustedes pueden ver en esta figura, y estos acinos pancreáticos forman una especie de racimos de uvas, si vale el término, de racimos de uvas. Y miren, ahí estamos viendo los acinos pancreáticos, y cada uno de estos acinos a la vez está formado por numerosas células. Miren ustedes las células que forman los acinos pancreáticos, ¿ya? ¿Cuál es la función de estos acinos pancreáticos, que son como racimos de uvas? La función de estos es formar el jugo pancreático, ¿ya? El jugo pancreático es una secreción que producen los acinos pancreáticos y que tiene como función llegar hasta el duodeno, transportando enzimas pancreáticas. Vean ustedes en la figura de arriba, en la figura de más arriba, cómo el colédoco y el páncreas están desembocando en la papila duodenal mayor. No se olviden nunca eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué desemboca en la papila duodenal, en la segunda porción del duodeno, el páncreas? Desemboca desemboca el jugo pancreático. El jugo pancreático que contiene enzimas pancreáticas del tipo de la amilasa, del tipo de la lipasa, del tipo de la proteasa, que son enzimas poderosas que van a tener como función, desdoblar los alimentos que terminan llegando al duodeno. Ahí ustedes pueden ver el conducto pancreático principal que desemboca en la papila duodenal mayor, el conducto pancreático accesorio que desemboca en la papila duodenal menor, ¿sí? Este conducto pancreático accesorio viene de la cabeza del páncreas, ¿ya? Y miren ustedes, cada acino pancreático, en esta figura pueden ver mejor, cada acino pancreático tiene un pequeño conducto que va a desembocar en el conducto pancreático principal. ¿Sí? ¿Ok? Y los acinos de la cabeza del páncreas desembocan en el conducto pancreático accesorio. Entonces, ¿cuál es la función de estos conductos pancreático principal? De Wirsung también se llama, o pancreático accesorio de Santorini también se llama. La función de estos es transportar jugo pancreático. ¿Cuál es la característica del jugo pancreático? Pues el jugo pancreático está formado por amilasas, por lipasas, por proteasas, y estas enzimas tienen la función de desdoblar los alimentos que están llegando al duodeno, y que no han sido todavía digeridos en el estómago. Aquí en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, ninguno de estos alimentos se va a liberar. ¿Ok? Todos los alimentos van a ser digeridos por el jugo pancreático. ¿Ok? Entonces, esta es la función exócrina. Esta es la función exócrina que tiene el páncreas. Eso es muy importante. Todos me están escuchando bien, ¿no es así? Todos me escuchan bien y me ven bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan bien y Sí, me ven doctor. bien? Sí, doctor. Pero el páncreas además es una glándula endocrina. Endocrina. ¿Por qué es una glándula endocrina? El páncreas es una glándula endocrina porque, pues, hasta hace unos años, muchos años, unos 50 años atrás, pensaban que el páncreas tenía una función solo exócrina, ¿ok? Pero un doctor que ganó el premio Nobel
descubrió que en el páncreas había otro grupo de células que no eran como los acinos pancreáticos, eran totalmente diferentes. Era el doctor Langerhans. Y los científicos, en honor al doctor Langerhans, a estos grupos de células que había en el páncreas, los llamaron los islotes de Langerhans, ¿sí? Que son cúmulos de células, pero muy diferentes al de los acinos pancreáticos, muy diferentes al de los acinos pancreáticos. Miren, ustedes tienen acá acinos pancreáticos, células de acinos pancreáticos, y aquí tienen un islote de Langerhans, o sea, totalmente diferente. Y el doctor Langerhans descubrió que en estos islotes habían tres tipos de células. Unas células alfa, unas células beta y unas células gamma. Pero además descubrió que cada una de estas células tenía funciones diferentes. Secretaban hormonas y estas hormonas pues desembocaban su producto en el torrente sanguíneo. No había un conducto como el conducto pancreático principal o el accesorio, sino que estas hormonas eran desembocadas, eran liberadas en el torrente sanguíneo. Las células alfa secretan el glucagón. El glucagón es una hormona que tiene como función disminuir los niveles, perdón, aumentar los niveles de glicemia en la sangre cuando la glicemia está baja, ¿ya? Por alguna razón nosotros tenemos el azúcar disminuido en la sangre. ¿Qué razones nos pueden hacer disminuir el azúcar de la sangre? ¿Quién me dice? A ver. Las células alfa. Sí, pero ¿qué razones podrían hacernos disminuir el azúcar en la sangre? ¿Por qué podríamos disminuir los niveles de azúcar en la sangre? Falta de La consumo de alimentación alimentos. o Claro, resistencia a la insulina. sí, digamos, no nos hemos alimentado bien, ¿ok? Hemos entrado en ayuno, en huelga de hambre, en lo que quieran. Entonces, nuestro azúcar va a bajar, pues, ¿no? Entonces, la sangre digo, el azúcar en la sangre tiene un nivel que se debe respetar, que es entre 80 a 100 miligramos por ciento, más o menos. No puede disminuir más de ello. Si disminuye el azúcar más de ello, inmediatamente el glucagón le va a llamar al hígado y le va a decir, hígado, déjame de molestar, por favor, tienes que hacer algo. Pero es que este ñato no está comiendo, ya no sé, pero tú harás algo. Entonces el hígado va a tener que transformar sus reservas en glucosa. Entonces el glucagón tiene la función de aumentar los niveles de glicemia cuando estos están disminuidos en la sangre. Las células alfa son las encargadas de producir glucagón. Las células beta son las encargadas de producir insulina. Y la insulina, como todos sabemos, tiene la función de disminuir el azúcar en la sangre. Pero además de disminuir el azúcar en la sangre, no se van a olvidar mucho, esto nunca. La función más importante que tiene la función más importante es abrir las compuertas de la membrana celular de todas las células para meter el azúcar dentro de la sangre. ¿Ok? Dentro de la célula, perdón. El azúcar tiene que entrar a la célula. Tiene que entrar a la célula. Nuestras células no podrían vivir, metabolizarse sin azúcar, vivir sin azúcar, vivir sin oxígeno, vivir sin azúcar, no lo podrían hacer. Entonces, todas nuestras células necesitan azúcar. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la insulina?
abrir las compuertas de las membranas celulares para meter el azúcar dentro de estas células, de todas nuestras células. Esa es la función más importante. Entonces, cuando la insulina cumple esa buena función, pues la insulina no tiene problemas. Claro, alguien mencionaba resistencia a la insulina. Claro, si la insulina no es capaz de abrir estas compuertas de las células para introducir el azúcar dentro de ellas, a eso se llama resistencia de la insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? El azúcar se va a almacenar en la sangre y va a ir aumentando. Entonces, pues las células beta tienen la función de producir insulina. Y la insulina tiene la función de abrir las compuertas de la membrana celular para introducir el azúcar dentro de la célula. ¿Ok? No se olviden. Las células gamma fabrican somatostatina, que es una hormona que va a controlar a las células alfa y a las células beta para que éstas fabriquen adecuadamente sus productos. Entonces, bien, esta producción de hormonas del páncreas es liberada al torrente sanguíneo. ¿Okay? Por eso que el páncreas se llama glándula endocrina. Endocrina. ¿Sí? Pero no nos olvidemos que el páncreas también es una glándula exócrina, porque sus acinos pancreáticos que producen jugo pancreático son liberados a través del conducto pancreático principal y del conducto accesorio, son liberados en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor y en la papila duodenal menor. ¿Ok? Por eso se llama glándula de secreción exócrina. ¿Pero por qué se llama glándula de secreción endocrina? Porque los islotes de Langerhans y sus células alfa, beta y gamma, pues liberan sus hormonas en el torrente sanguíneo. Entonces, como tiene dos funciones muy importantes el páncreas, se le llama una glándula mixta, exócrina y endocrina. ¿Ok? Esto es muy importante que todos comprendan. No se olviden que el conducto pancreático principal desemboca en la segunda porción del duodeno junto con el conducto biliar principal, junto con el colédoco, ¿sí? De esta manera. Y el conducto pancreático accesorio o de Santorini también se llama, desemboca en la papila duodenal. Bueno, ahí tienen algunas figuras de cómo pues puede variar estos conductos en las diferentes personas. No se olviden que medicina no es matemática, ¿no es cierto? Hay variaciones pues, en las personas de diferente manera. Bueno, muchas variaciones. Eso es lo que concierne al páncreas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Entendieron? Muy bien. Este es el bazo. El bazo. El bazo, como ustedes pueden ver en la figura de más arriba, miren, se encuentra localizado en el hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo. ¿Ok? Está muy en relación con el diafragma. El páncreas, en cambio, está localizado en el mesogastrio. ¿Ok? En el mesogastrio. Cuando una persona tiene una pancreatitis aguda, le duele el mesogastrio, es decir, es un dolor periumbilical alrededor del ombligo, y ese dolor es irradiado en forma de cinturón, en forma de un cinturón hacia los dos lados, hacia la parte posterior. Un paciente con una pancreatitis tiene dolor en el mesogastrio, en la región umbilical,
con un dolor que se irradia en forma de un cinturón hasta la parte dorsal. ¿Sí? Ese es un dolor típico de la pancreatitis. ¿Ya? El bazo, en cambio, el bazo con Z, es un órgano que se encuentra en el hipocondrio izquierdo. Ustedes pueden ver cómo el bazo está relacionado con la cola del páncreas, esta relación con el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda, está en relación con el colon transverso y el colon descendente. Es más, este ángulo que produce el colon transverso y el colon descendente, este ángulo se llama ángulo esplénico, ¿ok? O flexura esplénica también, ¿ok? Por la relación que hay con el bazo. El ángulo que forma el colon transverso y el colon descendente se llama ángulo esplénico por la relación. En inglés, el bazo se pronuncia spleen, spleen. De ahí que, por ejemplo, una inflamación del vaso no se llama bacitis, se llama esplenitis, o un esplenismo, por ejemplo, o una esplenomegalia, por ejemplo, es un aumento del vaso, ¿entienden? Porque eh, la palabra en inglés es spleen, se pronuncia así, spleen, ¿ok? Si yo tengo un paciente con un aumento del vaso, voy a decir que tiene una esplenomegalia, ¿ya? Viene de esta palabra, spleen. Por eso es que ustedes van a ver esplenismo cuando hay un problema en el vaso. Por eso es que los médicos decimos esplenomegalia cuando hay un aumento del tamaño del vaso. Porque en inglés el vaso se pronuncia así, spleen, ¿ya? Bien, entonces el vaso tiene una gran cara que está en relación, esta miren, que está en relación con el diafragma, se llama la cara diafragmática, está apoyada sobre el diafragma. Y las otras caras, la cara visceral, ahí están viendo ustedes, se divide en varios segmentos, ¿no? En varios segmentos que ustedes pueden ver en esta figura. En primer lugar, tenemos un segmento gástrico debido a la impresión del estómago. Tenemos una impresión renal, ¿sí? Debido a la impresión que deja el riñón izquierdo y una impresión cólica debido al ángulo esplénico del colon. Ahí es donde se van a juntar el ángulo, el colon transverso con el colon descendente y ese ángulo se llama el ángulo el ángulo esplénico o impresión cólica, como ustedes están viendo. Entonces, en la cara diafragmática no hay que discutir. El vaso está apoyado sobre el diafragma, como les estoy mostrando en esta figura. Miren, es una gran cara que está apoyada sobre el diafragma. Pero la cara visceral, esta cara, está dividida en tres segmentos. Un segmento gástrico que está en relación con el estómago, un segmento renal que está en relación con el riñón y un segmento que se llama impresión cólica para decir que ahí está el ángulo esplénico del colon. Y por supuesto, en el medio, ustedes pueden ver el hilio del vaso o el hilio esplénico, mejor dicho. ¿Ya? ¿Y qué llega al hilio esplénico? Va a llegar la arteria esplénica, va a salir la vena esplénica. La arteria esplénica es muy importante. Miren cómo entra. La vena esplénica, hay linfáticos esplénicos, hay nervios esplénicos que entran en el vaso. ¿Sí? Ahí ustedes tienen el vaso por dentro. El vaso por dentro se divide en dos partes. El vaso por dentro se divide en una pulpa blanca y en una pulpa roja.
Sí, ahí ustedes pueden ver la constitución histológica del vaso. ¿Sí? Miren, tiene dos pulpas, una pulpa roja y una pulpa blanca. Para que se den cuenta bien y no haya ningún problema, miren, la pulpa roja, voy a leer este pequeño segmento. La pulpa roja son cavidades llamadas senos del vaso, muy vascularizadas en el órgano vivo, ¿ya? Porque hay una gran acumulación de grandes masas de eritrocitos que dan el color y el nombre a la pulpa, pulpa roja, ¿ok? En realidad los glóbulos rojos cuando están envejecidos vienen y se depositan acá para ser reciclados, ¿ok? Para volver a ser metabolizados. Los glóbulos rojos están divididos en dos porciones, una porción M y una porción de globina. ¿Ok? Esta M y esta globina son reciclados en el vaso y ese glóbulo rojo va a ser reciclado para volver a transformarse en glóbulo rojo. Entonces los glóbulos rojos envejecidos llegan al vaso para morir si quieren. ¿Ok? Una vida, el vaso, digo, el glóbulo rojo tiene una vida promedio de 120 días. Y al término de ellos, pues va y muere, si vale el término, mejor dicho, se recicla en el vaso y en el hígado. ¿Ok? Eh, si ustedes quieren, el vaso es el cementerio de los glóbulos rojos, es la cuchilla de los glóbulos rojos. ¿Ok? Eh, esa es la pulpa, la función de la pulpa roja. Y la pulpa blanca, porque además hay una pulpa blanca, miren ustedes, son ganglios, tiene la función de un ganglio, y ahí va a haber acumulación variable de formas jóvenes de linfocitos, ¿ya? Estos linfocitos van a, digamos, completar su función inmunológica en el vaso. Y el vaso llega a ser como los ganglios linfáticos, un cuartel, pero es un cuartel mucho más grande, un estado mayor, donde ahí se van a concentrar los linfocitos para hacerse más maduros y para tener una función inmunológica mucho más efectiva. Entonces, el vaso histológicamente está formado por una pulpa roja, que viene a ser el cementerio de los glóbulos rojos, y una pulpa blanca, que viene a ser, digamos, el cuartel de los linfocitos, una parte de los glóbulos blancos que van a madurar y van a completar su formación en la defensa inmunológica que está en nosotros. El vaso es un órgano, no es grande, es pequeño, ¿sí? Medirá unos 10 a 12 centímetros de largo por unos 6 centímetros de espesor y unos 4 centímetros de ancho, o sea, no es muy grande. Pero he visto pacientes cuando vivía en el África sobre todo, que llegaron a tener vasos del tamaño de una pelota de fútbol. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades en el África, el paludismo, la malaria, también en Bolivia, pero he visto más en el África. Y la malaria, el paludismo, es un parásito que se reproduce dentro de los glóbulos rojos y va destruyendo los glóbulos rojos. Entonces, como los glóbulos rojos son destruidos por el parásito de la malaria, estos glóbulos rojos vienen y pues se van a depositar en el vaso. Vi pacientes que tenían una esplenomegalia que parecían pelotas de fútbol. Es lo mismo en el dengue hemorrágico en Santa Cruz. Puede haber dengues hemorrágicos que pues, producen mucho exterminio de los glóbulos rojos y van a producir un aumento del vaso. ¿Okay? Porque, como ya les digo, es el cementerio de los glóbulos rojos. ¿Okay? Este es
este es histológicamente el vaso. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con el aparato digestivo? No, no tiene que ver nada, porque hasta ahora les he hablado del tubo digestivo y y de las glándulas anexas, como el hígado, la vesícula biliar, las vías biliares y el páncreas. Todo esto conforma la- el aparato digestivo. Pero de pronto aparece un órgano que es extradigestivo, pero que está ahí en la cavidad abdominal, muy en relación con los órganos que he ido describiéndoles hasta ahora. Pero este órgano no tiene nada que ver con el aparato digestivo, como ustedes pueden ver, ¿no? Su función histológica es totalmente diferente, pero ahí está, ustedes pueden ver ahí el bajo, la relación que tiene con otros órganos. ¿Por qué tengo que nombrarlos? Porque a continuación les voy a nombrar una arteria, esta arteria que se llama el tronco celíaco, que es una arteria que viene a irrigar pues el estómago, el vaso, el hígado. Enseguida la vamos a estudiar. Entonces, es muy importante, por esta razón que tengo que mencionar, que el bazo está aquí en la cavidad abdominal. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta sobre el páncreas, el bazo? Doctor, ¿podría hablar sobre el esfínter de Oddi? Ok. Gracias. Bueno, miren, ¿dónde hemos dicho que desemboca? ¿Dónde hemos dicho que desemboca el colédoco? El colédoco les he dicho que desemboca en la papila duodenal mayor, ¿ya? En la papila duodenal mayor, ahí desemboca el colédoco, pero además el conducto pancreático, ¿ok? Papila duodenal. Pero miren, ahí hay una pequeña ampollita, una pequeña ampolla, ¿la ven ustedes? Esta ampolla se llama la ampolla hepatopancreática, pero es más conocida por los cirujanos, por los médicos, como ampolla de Vater. Es una pequeña ampollita, la famosa ampolla de Vater, ¿ok? Justamente en la desembocadura del colédoco y del conducto pancreático principal. Hay una pequeña ampolla, se forma. Se llama ampolla hepatopancreática, o mejor dicho, la ampolla de Vater. No se van a confundir. Y la papila duodenal mayor también se llama papila de Vater. Cuando en anatomía utilizábamos epónimos, es decir, nombres propios de la gente que iba descubriendo las cosas, pues la conocíamos como papila de Vater y ampolla de Vater. Ahora se conoce con el nombre papila duodenal mayor y ampolla hepatopancreática, para decirte que ahí en la ampolla hepatopancreática desemboca el conducto hepático principal y el conducto pancreático principal. ¿Ya? Pero bueno, seguimos conociéndola y describiéndola como la ampolla de Vater. En este lugar, en este lugar, en este lugar donde tú ves la ampolla de Vater, en la papila duodenal mayor, se forma a expensas de la capa muscular del duodeno un esfínter. Mira tú el esfínter que se forma justamente en la ampolla de Vater, ¿sí? Ahí tú puedes ver cómo la capa muscular del intestino, del duodeno, ha formado pues un esfínter, un esfínter. Mira el esfínter, ahí está el esfínter, ¿sí? Ese es el famoso esfínter de Oddi. ¿Y para qué sirve este esfínter que se ha formado alrededor de la papila? El esfínter de Oddi es una musculatura, porque está formada de músculo, es una musculatura que va a tener la función de abrir y cerrar la papila duodenal mayor. O sea, va a tener la función de regular el vaciamiento de bilis y de jugo pancreático.
¿Ok? Entonces, cuando nosotros comemos, les he dicho, cuando nosotros comemos un chicharrón, una cara, alguna cosa más grasa, una comida pesada, pues nuestro esfínter de Oddi tiene que regular el vaciamiento de bilis y de jugo pancreático. Porque ese alimento cuando llegue al duodeno va a necesitar más bilis y más jugo pancreático para ser desdoblado en fracciones, ¿no es cierto? Las grasas, las proteínas terminan desdoblándose, terminan digiriéndose, si ustedes quieren, en el duodeno. ¿Por qué? Porque el jugo pancreático tiene unas enzimas superpoderosas que se llaman proteasas que fraccionan las proteínas en aminoácidos. El jugo pancreático tiene lipasas que fraccionan las grasas en ácidos grasos simples. Tienen amilasas que fraccionan los carbohidratos que no han sido todavía digeridos en azúcares simples. Y la bilis que va a servir como un disolvente de las grasas, como un disolvente de las grasas, ¿ok? Pero ¿quién regula el vaciamiento de bilis y de jugo pancreático ahí en la segunda porción del duodeno? Pues quien va a regular es el esfínter de Oddi. ¿Y qué es el esfínter de Oddi? Es un engrosamiento de la capa muscular del duodeno que envuelve a la ampolla de váter y que va a servir para regular el vaciamiento de la bilis y del jugo pancreático en la ampolla duodenal mayor. ¿Ok? Este se llama esfínter de Oddi, pero pues ahora se lo conoce como el esfínter del conducto pancreático principal, del conducto biliar principal. ¿Ok? Esto. ¿Me entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor, pero entonces, ¿ampolla de váter y papila de váter son dos cosas distintas o se refiere a lo mismo? Ampolla de váter y papila de qué, perdón. ¿Cómo dijo papila de váter? Sí, es lo mismo. La papila de váter o ampolla de váter es lo mismo. Solo que en la papila ahí en este agujerito, en la papila, se forma una pequeña ampollita, así que eso se llama ampolla de váter. Viene a ser una formación, en la papila se forma esta ampolla, en la papila de váter se forma la ampolla de váter. Y ahí va a estar un esfínter que se llama el esfínter de Oddi. No viene a ser lo mismo, pero en la papila está esta parte final que es una ampollita, la ampolla de váter. En la papila de váter está la ampolla de váter y alrededor de la ampolla de váter está el esfínter de Oddi, para aclararte mejor. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Bueno, entonces, ni bien entra la arteria, la aorta, al agujero aórtico del diafragma, se convierte en aorta abdominal. ¿Ok? Ahí ustedes están viendo la aorta abdominal. Oigan, les cuento que cuando era residente de cirugía, esto no les cuento. Tenía un paciente que se murió con una pancreatitis necrohemorrágica tremenda. El páncreas tiene unas enzimas que son corrosivas que no se imaginan. Estas amilasas, estas proteasas que produce el jugo pancreático son corrosivas. Tenía cuando era residente un paciente que le dio una pancreatitis necrohemorrágica grave. Se murió y tuve la oportunidad de asistir a la autopsia del paciente. Me impresionó porque la pancreatitis
es una inflamación del páncreas y el contenido del páncreas sale hacia afuera como pompas de jabón. Imagínense sumergir un jabón dentro de un bañador y dejarlo, se forman pompas de jabón. Pero esas pompas de jabón son corrosivas. Cuando le hicimos la autopsia, el paciente tenía destruido el duodeno, había agujereado el estómago en la parte posterior, había agujereado la vena cava, había agujereado la aorta. O sea, pucha, me impresioné porque este jugo pancreático es súper corrosivo. O sea, no hay un alimento que deje de digerirse ahí en la segunda porción del duodeno, porque las enzimas pancreáticas son súper poderosas. Y como les digo, tuve la oportunidad de entrar a esta autopsia. Me llamó tremendamente la atención porque este jugo pancreático que se salió del páncreas, pues destruyó todos los órganos alrededor, los destruyó. Claro, el paciente se murió pues sin vuelta, ¿no? Sin vuelta. Bien, entonces cuando la arteria aorta torácica penetra en el abdomen, cambia de nombre, ahora se llama aorta abdominal. Y la aorta abdominal va a dar primero dos ramas. Miren, ahí están las dos primeras ramas de la aorta abdominal, que se llaman las arterias frénicas o diafragmáticas. Ahí está la arteria diafragmática del lado derecho o frénica derecha, y ahí está la frénica izquierda, que van a ir a irrigar el diafragma, pero miren la frénica izquierda, viene a irrigar en parte el esófago, aprovecha la frénica izquierda de venir hasta el esófago y un poquito hasta el estómago, ¿ya? Debajo de esas dos arterias, que son las dos primeras ramas de la aorta, viene el tronco ciliaco. Que mañana voy a hablar de las otras ramas que tiene la aorta abdominal, pero la segunda rama más importante debajo de las frénicas es este tronco ciliaco. Y el tronco celíaco da tres ramas muy importantes. Da tres ramas muy importantes que son estas. Miren, la primera rama es la arteria hepática. La segunda rama es la arteria gástrica izquierda. Esta de acá, la gástrica izquierda. Y la tercera rama es esta que ven acá, que es la esplénica. ¿Ok? Miren ustedes, arteria gástrica izquierda, ahí ustedes pueden ver, que va a venir a irrigar un poco el esófago y va a venir a irrigar la curvatura menor del estómago, la gástrica izquierda. Esta es la gástrica izquierda. Estoy hablando de qué arteria? Del tronco celíaco. ¿Qué ramas da el tronco celíaco? Da la arteria gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda irriga el esófago en su porción abdominal, miren, el esófago en su porción abdominal, e irriga la curvatura menor del estómago, parte de la curvatura menor del estómago. ¿Listo? Esa es la gástrica izquierda. Ahí están viendo ramas esofágicas, ramas gástricas que vienen a irrigar la curvatura menor. La segunda rama se llama esplénica. Miren a la esplénica hacia dónde va, hacia el vaso. Pero en su recorrido, la arteria esplénica va a irrigar la parte posterior del estómago y el páncreas, donde hay una arteria así. Miren, esta es la arteria esplénica. Y la arteria esplénica en su recorrido termina en el vaso, por eso se llama esplénica, ¿ya? Pero en su recorrido, miren ustedes cómo da ramas al páncreas, ramas pancreáticas, al cuerpo y a la cola del páncreas, muy importante. Pero también irriga la parte posterior del estómago, ramas gástricas posteriores, y va a venir a dar esta otra rama que se llama, la arteria gastroepiploica
gastroepiploica izquierda, que irriga parte de la curvatura mayor. ¿Ok? ¿Qué ramas da la arteria esplénica? Va a irrigar el bazo, va a dar ramas pancreáticas, va a dar ramas gástricas y va a irrigar la curvatura mayor del estómago a través de la gastroepiploica izquierda. ¿Okay? Y finalmente viene la arteria hepática. Esta es la arteria hepática común. La arteria hepática común. La arteria hepática común después va a dar, miren cómo se divide la arteria hepática común. Va a dar la arteria hepática propia, esta es la hepática propia, que va a entrar al hígado y va a ir a la vesícula. La hepática propia va a dar una arteria hepática izquierda, una hepática derecha y además una arteria cística. Esta es la hepática común. Va a dar la arteria gástrica derecha, que viene a irrigar, que viene a completar la curvatura menor del estómago. ¿Ok? Va a dar la arteria gastroduodenal, esta sí que es súper importante. La arteria gastroduodenal, ahí están viendo la gastroduodenal. Va a dar la arteria supraduodenal. Y la gastroduodenal que viene a irrigar estómago, duodeno, va a dar esta otra arteria que ustedes están viendo acá, que se llama la arteria gastroepiploica derecha, que completa la curvatura mayor del estómago. Complicado. Solo les he adelantado, porque mañana voy a volver a insistir de la irrigación del tronco cerebral. Pero vayan repasando también ustedes, el tronco celíaco es muy importante y seguro que les vamos a preguntar en el parcial sobre la irrigación del tronco celíaco que irriga hígado, vía biliar, vesícula biliar, estómago, vaso, páncreas. ¿Ok? Tronco celíaco. Mañana voy a completar el tronco celíaco, así que no se asusten. Vamos a volver a repasar el tronco celíaco antes de seguir con la irrigación. ¿Ok? No me hagan preguntas del tronco celíaco. Mañana voy a contestar. ¿Listo? Ya. Mañana voy a procurar conectarme con ustedes. Si no puedo alguno de estos días, me van a disculpar. Voy a grabar la clase y se las voy a enviar. Por una pequeña razón. Estoy en Francia. Ahorita aquí he venido al matrimonio de mi hijo mayor. ¿Qué hora es ahorita en Bolivia? Las 10:10. 10:20. Pues aquí es 4:20 de la tarde. He venido al matrimonio de mi hijo mayor y pues me estoy dando modos para comunicarme con ustedes. Pero algún día, si no puedo pasarles directamente a la clase, se las voy a grabar. Tengo que quedarme hasta el fin de semana y ya me vuelvo. Así que me van a disculpar esta semana, no va a ser muy formal, por favor. ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Recording